Continuamos esta tarde acá en Ritual de lo Habitual. Estamos como todos los miércoles, este miércoles de lluvia, con Diego Lualdi, ya es nuestro columnista predilecto de política, para hablar un poco de política. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo anda Delphi, Santi? ¿Cómo andan? Jime, todos, el equipo de la producción. Todo bien, por suerte. ¿Vos, Diego? ¿Cómo andás vos, Diego? Bien, bien, acá, hoy. ¿Cómo te trató la lluvia? Pasado por agua, con frío. Esperemos que ya sea el último. Igual se necesita que llueva. Yo me la alegro cuando entrerriana. llueve. Sí, boludo, tenemos todo el río seco, que llueva, que llueva. Sí, y los incendios, ¿no? Los incendios, sí. Estaban esperando que llueva un poco a ver si se apagan los incendios. Creo que fue el año más seco, además de la pandemia. Sí. Ya es toda una... Pandemia, el año más seco. ¿Qué más tiene este 2020 para nosotros? Había plagas también. En Entre Ríos hubo plaga de langostas. Posta, a principio de año era como, bueno, ¿qué onda esto? Como es, el capitalismo necesita un cambio. Ya. Si no, nos va a arrastrar el cambio climático, todo. ¿Qué va a hacer? Bueno, contanos un poco, ¿qué nos traes? ¿Qué vamos a hablar hoy en relación a esos cambios y a lo que se está moviendo esta semana? Hubo muchas medidas del gobierno. Estuvimos hablando de algunas el lunes, las mencionamos. Hoy queríamos profundizar un poco más en esos temas. Bueno, sí, me parece que hubo algunas medidas importantes, como que se presentó el proyecto del impuesto a las grandes fortunas, tan peleado y esperado y reclamado por todos nosotros, y nosotras y nosotres, en todos los ámbitos. Bueno, me parece que ese es un avance porque, bueno, se va a poner a discusión. Lo firmaron varios interbloques también, lo firmó otros presidentes de otros bloques e interbloques de otros partidos, con lo cual, bueno, se genera un consenso e incluso se discute que habría una parte de Juntos por el Cambio que estaría dispuesto a apoyarlo, o se dividiría alrededor de esto. Bueno, hay una discusión que plantean que como que la plata no la reciba el Estado, digamos. Después me parece que, bueno, no sé si que se establece una escala del impuesto que va del 2% al 3,5%, afectaría a unas 12.000 personas, 12.000, y solamente la alícuota más alta del impuesto, que es el 3,5, a 300 personas, que son las que tienen más de 3.000 millones de pesos declarados, digamos. No me imagino. Y el mínimo serían 200 millones, arranca del piso. Y después el destino de La Plata, que se juntarían unos 300.000 millones de pesos, tiene que ver con abordar la emergencia sanitaria, con la promoción de empleo y ayuda a las pymes, el programa Progresar, que son becas para los estudiantes, y también un programa de desarrollo de gas natural. Digamos que también hay una de los anuncios es que la Secretaría de Energía pasaría a instalarse en Neuquén, que digamos es donde está la base, los principales recursos hidrocarburíferos del país, y también para el plan de ayuda de urbanización de los barrios populares. Lo cual, bueno, es una medida que, bueno, primero hay que aprobarse, es una batalla que se apruebe, después hay discusiones si tiene que ser permanente o no, porque es por única vez. Bueno, pero lo importante acá es que, bueno, se presentó el proyecto y se va a tratar. Claro, aliviaría un poco la situación del pueblo, ¿o no? Mira, dice que representaría un 1% del PBI que se perdió. Lo cual, bueno, sí, es una ayuda en esta situación que está muy compleja. Pero bueno, es un debate porque... bueno, al mismo tiempo, bueno, sigue la crisis social y la crisis económica, así que, bueno, sería una medida a favor en medio de un contexto muy grave, digamos, que seguimos viviendo. Bueno, la otra medida que hubo esta semana fue la declaración, estos últimos días, de importancia, me parece que fue la declaración de la telefonía celular fija, la internet y la televisión por cable como un servicio público, ¿no?
y que aparte le hizo anular los aumentos que tenían previstas las compañías para el 1 de septiembre y que no haya aumento hasta el 31 hasta fin de año. Y aparte que volvió a restablecer, digamos, que el Estado tiene la potestad de regular los aumentos, o sea, en pos de los derechos de los consumidores, de todos los ciudadanos, de todos y todas, que, digamos, las empresas no puedan aumentar cuando quieran sin que pase por un control del Estado. Al mismo tiempo quedó claro, se pone de manifiesto que, y mismo que esto lo estamos viendo con la pandemia, que la conectividad y el acceso a la información y a la comunicación es un servicio esencial, digamos, que es parte del desarrollo económico y productivo del país, por lo cual también tiene que estar regulado bajo la órbita del Estado. Y creo que la otra medida que hubo esta semana fue el anuncio de la creación de la Administración Federal de la Hidrovía Sociedad del Estado, que va a regular el transporte digamos, entre lo que pasa por el río Paraguay, Paraná y el Uruguay, por donde sale el 80% de la producción cerealera del país. Bueno, va a pasar a estar fiscalizado por el Estado en una sociedad conformada en un 49% por las provincias que están en la cuenca del río, el litoral, ¿no? Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Misiones y la provincia de Buenos Aires, y el 51% por el Estado Nacional. Después, alrededor de esto todas las medidas tienen varios aspectos. En principio son positivas, hay que analizarlas porque, bueno, también hay una disputa por quién va a manejar el negocio de la hidrovía. Bueno, en eso están las concesiones de la hidrovía vencen el año que viene, y bueno, ahí también hay intereses en disputa porque gran parte de el 80% de esos cereales que pasan por el río y que salen por el río de la Plata, gran parte de eso hoy va a China. Entonces también hay un interés ahí de los capitales chinos de quedarse con una parte de ese negocio en disputa con otros. Lo otro que también se puso otra vez en la mesa es volver a hacer el dragado del canal de Magdalena. Porque hoy todo eso, digamos, toda esa producción y todos los barcos hacen una parada ahí para el lado de Uruguay, para el puerto de Montevideo, que pasó a ser el puerto director o el puerto principal del Río de la Plata. Eso fue también una entrega de Macri, algo histórico, porque si acá hubo años de guerra civil entre federales y unitarios, y tuvo que ver con quién manejaba el puerto de Buenos Aires. Bueno, y Macri, que privilegió siempre los negocios inmobiliarios en la ciudad en contra de la producción y en contra del desarrollo federal, le entregó como el puerto rector, la prioridad de puerto rector del Río de la Plata a Montevideo. Entonces, si se vuelve a dragar el canal de Magdalena, que es un proyecto viejo que tenía el kirchnerismo también, bueno, volvería a estar en el río de nuestro lado como el punto de parada de los buques grandes, digamos. Bueno, ahí también hay una contradicción entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de La Plata. Hoy el puerto de La Plata es un puerto que se ha construido y está parado, vacío. También ha tenido que ver una disputa cuando Macri tenía la ciudad y el gobierno nacional lo tenía Cristina. Había una disputa alrededor de eso, del tema del puerto. Bueno, en definitiva, yo creo que en un contexto muy complejo para el país, para todos los argentinos, hay una situación política muy delicada, que es como lo que hablábamos la semana pasada, donde la situación económica está muy compleja. Bueno, vieron que hoy la noticia es que toda la gente que se metió ayer en home banking para comprar dólares, sí, eso da cuenta de un termómetro de la situación. El otro tema son las tomas de tierra. Hay una situación donde, bueno, miles de familias
son, digamos, están viviendo en intemperie y ocupando lugares porque fueron desalojadas, porque no pueden pagar los alquileres, por una situación social, económica que la pandemia agudizó. No es que la culpa de la pandemia agudizó todas esas situaciones, y que bueno, que por ahí, y también hay manos de diferentes sectores que buscan desestabilizar la situación. Por ejemplo, ayer, digamos, la oposición convocó a que no funcione el Congreso y hubo una manifestación afuera, bloquearon la puerta, no fue masiva, tampoco fue masiva la marcha contra la reforma judicial, que es la otra de las medidas que están dando vuelta, pero bueno, nada, es un tema a seguir. Entonces, bueno, primero me parece que estas medidas no hay que subestimarlas, son importantes, hay que ver, hay que pelear para, digamos, que tengan un final a favor del pueblo, estas medidas. También un poco hay que repasar la historia del kirchnerismo, me parece, esos 12 años de gobierno, que en los momentos más agudos han tratado de salir con medidas progresistas. Me acuerdo cuando fue perdieron el conflicto del campo, que después del voto no positivo, contrarrestaron enseguida a Cristina con la ley de medios, la ley de matrimonio igualitario. O sea, me parece que tienen reflejos ellos que han manejado el gobierno y el poder durante mucho tiempo, y son medidas a tener en cuenta. Sobre todo la del impuesto a las grandes fortunas, que bueno, que tiene un final abierto. Todavía tiene que pasar por el Congreso y se tiene que discutir, y seguramente se va a discutir también en las calles. Hoy la derecha, me parece que es lo que venimos hablando, o la derecha, o lo que reforzó también Duhalde en sus declaraciones psicóticas que dijo en su chisporroteo, que bueno, no es nada de chisporroteo, pero es como una advertencia para Alberto. Digamos, bueno, la derecha hoy está discutiendo en las calles todas estas medidas, ¿no? Y bueno, eso no lo podemos subestimar, no porque sean masivos o miles, o estos loquitos que aparecen, esta gente que aparece que parece que no sé de dónde la sacaron, que salieron de un sótano, pero bueno, nada, el poder que están atrás, y como está en discusión esta disputa que hay sobre el país y quién va a pagar las consecuencias de la crisis, no lo podemos subestimar lo que están haciendo. Sí, sin duda, crece esa disputa y se mueve tanto por arriba como por abajo. Creo que va a ser tarea de todos y de todas que sea a favor del pueblo, ¿no? Como no se va a conseguir sin luchas, como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos ahora con un tema y seguimos hablando. Vamos con Gente que no, y se lo dedicamos a los anticuarentena. Después hablamos un poco de eso. Bueno, y volvemos de nuevo a la editorial política. Diego, yo te quería hacer una pregunta en relación a... Bueno, venimos de dedicarle un tema a los anticuarentena, ¿no? En relación a la apertura que viene habiendo en la ciudad, digo, si bien una derrota a la hora del anuncio de
la vuelta a las escuelas que hizo el gobierno de la ciudad, se avanzó en, bueno, la apertura de bares y demás locales, que, bueno, hoy implica que eso no es gratis, sería esa medida, sobre todo por la situación que hay en la ciudad con la ocupación de las camas de terapia intensiva y demás. ¿Cómo ves esto vos? Bueno, hoy hay una carta, ¿no?, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que bueno, que da cuenta un poco de la situación, me parece. Yo creo que hay que tener a la hora de ver cómo se van reabriendo los diferentes sectores de la economía o las diferentes reaperturas, me parece que hay que tener muy en cuenta, o por lo menos hay que tener más empatía con lo que está sufriendo el personal de la salud, los trabajadores de la salud, trabajadores y trabajadoras, porque hay un nivel de, digamos, de estrés también, de estrés, trabajo, de exposición. Extenuación, iba a decir, tan extenuados, digamos, porque hace más de 5 meses que están trabajando con el riesgo de contagiarse, con el riesgo de llevar el virus a sus familias. Hay enfermeras que, por ejemplo, conocemos, decidieron no ver a la familia por miedo de llevarle el virus. O sea, viendo que compañeros de ellos se enferman o mueren. Entonces me parece que a la hora de ver cómo se reactiva un poco la economía, porque bueno, es otro problema, porque la gente tiene que comer, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar los impuestos, pero a la hora de ver eso, me parece que el gobierno tiene que hoy poner como prioridad lo que está pasando en esos trabajadores, o por lo menos hablarle y concientizar a toda la sociedad de que bueno, que hay gente que está exponiendo y poniendo el cuerpo, y que si no fuera por ello la situación estaría mucho peor, ¿no? También en los barrios, la gente que está, las compañeras de los movimientos que están bancando los comedores, no hubiera sido posible que haya cuarentena o mínimas medidas de aislamiento sin que los comedores populares abastezcan hoy el gran afluente de vecinas y vecinos de los barrios más pobres de la ciudad que no tienen para comer porque perdieron su trabajo. Bueno, eso es lo que estamos viendo también en la situación social, la que estamos viendo en las tomas que están habiendo, que son por miles, que hablamos en el bloque anterior, que también hay en la ciudad de Buenos Aires, como hay en la Villa de Retiro, gente que no sabe cómo va a seguir pagando su alquiler porque no tiene trabajo, o empleadas domésticas que perdieron su trabajo porque, bueno, no pueden ir a las casas de donde iban y que no saben qué van a pagar. Entonces estas aperturas que hubo, yo creo que le falta un poco al gobierno lo que le reclamamos en la campaña electoral también. Le falta empatía con los problemas de más sentido y con los problemas que vive la gente común, el pueblo. No tiene esa sensibilidad. Incluso esta vuelta a clases que habían programado, que generó un gran rechazo de toda la comunidad educativa, hay distritos donde se juntaron todos los directores del distrito, supervisores, sean del Frente de Todos, sean de Macri, sean de lo que sea, se juntaron todos los supervisores y directores para rechazar la vuelta a clase, que realmente primero fue estaba planteado de una manera, después plantearon ciberescuelas cuando vieron que se habían metido la pata esta Soledad Cunha, que los chicos iban a ir a la escuela y le iban a dar conectividad ahí. Bueno, realmente me parece que no dan cuenta de lo que está pasando. También es una realidad sufrió una gran derrota el gobierno con esto y creo que la quiso tapar con la apertura de los bares o la quiso tapar con otras medidas que vayan mostrando que se va que se va avanzando en el abordaje de la pandemia. La ciudad también es muy particular, me parece. Hay más condiciones, hay un sector de la población grande que tiene condiciones de hacer el aislamiento en condiciones dignas, mayor que por ahí en el Gran Buenos Aires, en el conurbano. Entonces eso también influye un poco en el sentido, en la opinión pública, digamos, ¿no? En los medios donde se paran los medios. Pero bueno, nada, tuvieron que volver atrás porque la realidad lo supera. Y realmente si estuvieran preocupados por los chicos más pobres,
tendríamos que estar charlando otras medidas, porque por más que haya, incluso por más que tengan la computadora y la conectividad, muchos de esos chicos, tampoco es que con eso se va a resolver el problema educativo, su desconexión o su vuelta a clase. Acá el problema es muy profundo y tiene que ver con la gran desigualdad que también existe en la ciudad y que es estructural también. Bueno, y sí, la carta de los terapistas y lo que nos cuenta permanentemente los compañeros del cuerpo delegados de SUTECBA del Ramos Mejía, muestran eso. Así que bueno, yo creo que a Larreta lo que hay que pedirle es más sensibilidad con lo que está pasando los trabajadores y trabajadoras de la salud, con lo que está pasando en los barrios, con lo que está sufriendo la gente, y que destinen la plata que tengan que destinar. Si la nación está discutiendo un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, discutamos qué medidas tributarias se pueden aplicar en la ciudad de Buenos Aires en favor de los sectores medios que hoy no están pudiendo trabajar, en favor de los comercios. Discutamos eso, no una apertura que ponga en riesgo el sistema de salud, me parece. Sí, sin duda, me pareció impecable lo que dijiste. Estaba por intervenir, pero me pareció muy bueno. Hago hincapié en eso que decías de la insensibilidad. A veces los escuchás hablar, o también esta forma, ¿no?, de resolver en la que, no sé, yo soy docente y escuchás a la ministra Acuña y, no sé, de la nada sale con mensajes que parecen propagandísticos, televisivos, con ningún tipo de contenido, que pasan por arriba de todo lo que se viene discutiendo en el plano de educación y que vienen discutiendo los docentes y que vienen discutiendo los sindicatos, y es como de la nada bajan y te dicen una cosa y me decís, ¿qué? Acuña debe ser de los ministros de la ciudad más impresentables, no sé cómo la siguen sosteniendo. Quiso cerrar los colegios nocturnos, el proyecto de la Unicaba, que bueno, está ahí suspendido, pero van a querer avanzar. La verdad que debe ser de lo más impresentable. Bueno, porque como es en eso, creo que Larreta y Macri son iguales. Ellos piensan que el que va a la escuela pública cayó en la escuela pública. Y bueno, me parece que bueno, esa ha sido su política elitista. Una educación de primera para los que pueden pagar y educación de tercera o cuarta para los que no tienen plata. Y bueno, lo expresan todo el tiempo. Y en este momento de pandemia algunas cosas y algunos ministros se les nota mucho más todavía. Sí, terrible. Bueno, ¿cómo continuamos, no? Supongo que te vamos a tener el miércoles que viene para seguir debatiendo. Se vendrán grandes debates, como vos decís, en relación a estas medidas. Y bueno, la ciudad sigue en esta lucha contra la pandemia, con tires y con aflojes entre abrir, entre no abrir, entre estas peleas, digamos, porque se garanticen derechos y que se garantice el cuidado de las personas, el cuidado de los que nos cuidan. Así que vamos siguiendo toda esta información y quédense con nosotros porque tenemos más entrevistas sobre todo esto. Te agradecemos, Diego, por estar acá con nosotros. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias a ustedes, al contrario. Nos vemos, Diego. Chau. Para afrontar la emergencia sanitaria y social es necesario un impuesto a las grandes fortunas. Hoy en Argentina, el pueblo viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la cuarentena. 50 personas acumulan una fortuna mayor a la del Banco Central, 57.340 millones de dólares de capital privado frente a los 42.642 millones que posee de reservas el Banco Central. Algunas de las fortunas mayores a 50.000 millones de pesos las tiene Paolo Roca de Techinti y su familia, Alejandro Bulgeroni de Pan American y su familia, Gregorio Pérez de Molinos Río de la Plata, Alberto Ruemer de Mega Pharma, Jorge Pérez de Related Group, Marcos Galperín de Mercado Libre, Hugo Sigman y Silvia Gold de Grupo Insud, Edith Rodríguez de Plus Petrol, familia Wertheim de Grupo Wertheim y Eduardo Nequian de Corporación América. Solo cobrando un 2,5% a las 50 principales fortunas, se recaudarían lo equivalente a más de 100.000 millones de pesos que se pueden destinar para más insumos médicos, alimentos para comedores, fortalecer créditos para pymes y comercios, el pago de trabajadores formales e informales y otros fines. Es necesario avanzar ya en un impuesto a las grandes fortunas.